El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes racimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también su honor, lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregar a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrifica el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso. Arréglenla con divanes, prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más se le valdría no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracia, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replica: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní,
Y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en la tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cerrados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviadas por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos pensaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: Yo destruiré este pueblo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaban sus testimonios. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos?
Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían. Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo. Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo. Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes. Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro. Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida, cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió en llanto. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno. Para deliberar, ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilatos. Este le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilatos le preguntó de nuevo. ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no contestó nada, de modo que Pilatos estaba muy extrañado. Durante las fiestas de Pascua, Pilatos solía soltar al preso que ellos pidieran. Estaban entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes insistieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilatos les volvió a preguntar. ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilatos, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que él lo crucificara. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunidos a todo el batallón, lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblado las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces, forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Ciriné, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó.
Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de las acusaciones estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que decía: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo siguieron para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos se extrañó que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a sentar un momentito. Iniciamos entonces este tiempo especial de la Semana Santa, y con este tiempo especial pues preparamos de alguna manera nosotros el corazón para vivirlo también de manera especial, es decir, con ese mismo espíritu con el que nosotros iniciamos la Cuaresma, pero sabiendo que ya estamos llegando como a esa etapa final. Y esta etapa final en la vida de fe nuestra, en que
en que volvemos a recobrar la vida, volvemos a recobrar la alegría, volvemos a recobrar la paz que durante todo este tiempo de Cuaresma de alguna manera pues habíamos perdido. Los sacrificios, los ayunos, todo va teniendo sentido a la luz de este gran acontecimiento que nosotros vamos a vivir en la Semana Santa. Iniciamos entonces con el Domingo de Ramos, ¿verdad? Nos dimos cuenta de dos momentos especiales. Hubo un momento especial de la entrada triunfal del Señor, que este año por las circunstancias que todos conocemos no pudimos hacer la procesión. Regularmente se hace y se hace con los ramos, es decir, significando de alguna manera el triunfo del Señor. Y que está contrastando con lo que acabamos de leer, que es la pasión y la muerte del Señor que acabamos de leer. Luego ya vendrán lo que nosotros llamamos el Triduo Pascual, que serán el jueves, el viernes y el sábado, ¿verdad? Cada uno de esos días con una liturgia especial y con un momento especial, ¿verdad? El viernes, el centro de esa celebración será la cruz. Ya no como el signo de la maldición, ni como el signo de los malditos que mueren en la cruz, sino como la cruz, como el signo de la entrega de Dios por amor por nosotros. Ese será como el centro especial. El jueves ya tendremos la celebración de la Cena del Señor, y en ello pues todos estos signos especiales que celebramos allí, donde se instituye de alguna manera la Sagrada Eucaristía, el orden sacerdotal, y se da el mandamiento del amor. Y ya el sábado tendremos el gran acontecimiento de la Vigilia Pascual, en la que celebramos con plenitud ya la resurrección del Señor. Entonces, estamos invitados nosotros a vivir esos momentos y a participar, digo yo, de manera plena, con todos nuestros sentidos, con todo el corazón, a vivir esos momentos especiales. La liturgia nos va a ayudar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es como estar atentos a cada signo y a cada momento especial de la liturgia. Nos va a ayudar y nos va a ir adentrando a ese momento especial. Una palabrita acerca de esto que celebramos hoy, de la pasión del Señor. Es el momento doloroso del ser humano. Recuerden que Jesús es Dios hecho hombre, en plenitud. Dios hecho hombre, y Dios que asume la condición humana en todo, incluso en la muerte. Y en la muerte, allí en la perversidad plena del ser humano, ¿verdad? Allí Dios está. Pero en esa perversidad del ser humano, en lo malo, en lo maloso, en la maldad misma del ser humano, allí va Dios aconteciendo y allí va Dios generando vida. ¿Qué quiere decir eso? Que el odio, que la maldad, incluso que la misma muerte no tienen la última palabra. Que quien tiene la última palabra es ¿quién? Dios. Tiene la última palabra. Y la última palabra de Dios dijo, resucita. Y ese momento de tristeza, ese momento de dolor profundo, se convierte en el momento de la luz. Y en Cristo resucitado, y en esa misma cruz que ya está vacía, allí expresa Dios en plenitud también el mismo amor por nosotros. Es el momento de la muerte. Y allí en ese momento, querida familia, está la respuesta a todos aquellos que preguntan dónde está Dios en los momentos de muerte. Hasta Jesús dice hoy la respuesta del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta Jesús en su humanidad experimenta el abandono de Dios. Pero no estaba abandonado Dios, por supuesto que no. Estaba abandonado a la maldad misma del ser humano. Pero estaba Dios allí, muriendo con él. Pero estaba Dios también resucitando con él. ¿Qué nos hace pensar eso, queridos hermanos, familia? Que en los momentos difíciles que nosotros también experimentamos, que son a veces incluso de muerte, y de muerte de nuestros seres queridos, nos acordamos de eso que el Señor vivió
en carne propia. Y allí recordamos que Dios no nos abandona, sino que Dios nos acompaña y nos resucita. No se nos puede olvidar eso. No se nos puede olvidar que aunque el momento de dificultad esté sin luz, Dios no nos abandona. Y allí nosotros resucitaremos también. Esa es nuestra fe. Eso es lo que nosotros estamos celebrando. Y eso es el sentido también, de alguna manera, de toda esta celebración grande que nosotros vamos a tener. La esperanza, la vida que surge de un momento de muerte. Todo lo bueno que puede surgir de los momentos difíciles. Descubrimos a Dios acompañando. Descubrimos a Dios aún en la miserableza del ser humano. Allí lo descubrimos. Allí está acompañando y guiando. Repito, no tiene la última palabra, ni el dolor, ni el odio, ni la muerte. La tiene Dios. Creemos eso y confiamos en eso. Que el Señor nos ayude y que realmente nosotros, con corazón dispuesto, con corazón lleno de esperanza, podamos participar y celebrar las distintas celebraciones litúrgicas que vamos a tener durante toda esta semana.